se le entregaron ya estas piezas al Instituto Nacional de Antropología e Historia, INA, en Sonora. Es una colección de más o menos 1,158 piezas arqueológicas y fueron entregadas de manera voluntaria. Pero para hablar sobre este tema, nos enlazamos vía telefónica con Rafael Barceló Durazo, él es cónsul de México en Tucson. Agradecemos el poder conversar contigo, Rafael, sobre este tema. ¿Cómo estás? Buen día. Muy buenos días, soy yo quien les agradece, Nidia, la oportunidad de estar con el auditorio de Radio Sonora. Envío un fuerte saludo y sobre todo con un tema tan importante como es la recuperación de patrimonio cultural para nuestro país. Sí, la recuperación del patrimonio cultural que ha tenido muchísima relevancia, sobre todo en esta administración federal, en donde ha sido uno de los objetivos ya en materia de arte, de cultura y demás. Algo que se pregunta mucho la gente, yo sé que ya hemos leído algunos comunicados, pero ¿cómo llegaron esas piezas, Rafael, al consulado de Tucson? ¿Cómo se enteraron ustedes? ¿Cómo fue ese acercamiento? Platícanos, por favor. Es algo muy interesante, como bien lo indicaste, la actual administración ha dado una especial prioridad al tema de la recuperación patrimonial. Y es un tema que ha estado en los medios de comunicación. Nosotros agradecemos mucho el apoyo de los medios de comunicación para mantenerlo ahí, porque eso hace que personas que tenían patrimonio cultural decidan, como fue el caso del señor Jody Grens, en los Estados Unidos, decidan entregárselo a México de manera voluntaria. El mercado de bienes culturales es un mercado extremadamente lucrativo, lamentablemente, porque se considera que puede ser una pieza de ornato en la sala de una persona que tenga el dinero para comprarlo, cuando en realidad el patrimonio cultural tiene un valor que va mucho más allá de los temas estéticos y sobre todo del tema económico de quien pueda comprar una pieza, porque representa la historia, representa el pasado de los diversos pueblos, en particular México, que tiene una riqueza cultural tan grande. Es un tema importantísimo para nosotros. El hecho de que haya estado tanto este tema en medios de comunicación y en las conversaciones públicas ha hecho que algunos ciudadanos de buena voluntad asuman y reconozcan que las piezas que ellos pueden tener en su poder se puede tratar de patrimonio cultural para un país, en este caso México, y así fue como el ciudadano estadounidense se comunicó primero con nosotros, nos indicó lo que tenía. También se trataba de piezas arqueológicas, era bastante difícil entender de qué se trataban, de qué civilizaciones fueran, y al momento de nosotros enviar las imágenes al Instituto Nacional de Antropología e Historia y determinarse que se trata en efecto de artefactos muy antiguos que pertenecieron a culturas indígenas del norte de México, de los estados de Coahuila, Chihuahua y Sonora, pues de inmediato lo hicimos así de conocimiento del ciudadano, quien de manera voluntaria los entregó en el consulado, y viene un proceso administrativo muy interesante en el que se dictamina cuál es el valor que tienen estas piezas, y de acuerdo a la ley mexicana se tratan de monumentos arqueológicos nacionales, por lo tanto pertenecen a la nación y deben ser restituidas lo más pronto posible, y así lo hicimos entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, especialmente del Centro Sonora del INA. Así es. Antes de pasar ya más a detalle en cuanto a este proceso tan interesante que nos compartes, Rafael, nada más preguntarte, ¿qué fue lo que motivó a esta persona después de tanto tiempo de regresar estas piezas que tenía su padre, que además su padre pues las conservó entre 1947 y 1961, las adquirió aquí porque vivió aquí en nuestro país, pero luego las pasa pues a Estados Unidos, se las lleva? Es correcto, y es una historia que también nos habla de las múltiples conexiones que tenemos entre Estados Unidos y México. El señor Joseph D. Graves, que es el papá del ciudadano estadounidense que las entregó, había venido a México en la época que señalaste, desde los años 40, para trabajar en la campaña para combatir la fiebre aftosa. Como parte de las actividades, justamente él vivía en la ciudad de Torreón, Coahuila, y le gustaba mucho hacer excursiones. Hacía excursiones y en las excursiones iba encontrando estas piezas y las iba coleccionando él mismo. Las de Sonora, por ejemplo, a pesar de que él vivía en el área de Torreón, cuando vino a Sonora como parte del trabajo que realizaban en esta campaña contra la fiebre aftosa, fue que también recuperó piezas que pertenecían a las culturas de lo que ahora es Sonora, de este territorio, que pueden ser identificadas perfectamente también por los materiales y las técnicas con las que se elaboraron.
Entonces, el señor las tuvo, las coleccionó durante mucho tiempo, regresó a Estados Unidos y había fallecido hacía bastante tiempo, entonces era un tema familiar también, ¿verdad? Para la persona que los entregó era como de, bueno, esto pertenecía a mi papá, tengo otros hermanos con quienes ponerme de acuerdo sobre qué voy a hacer al respecto de eso. Entonces, en realidad creo que fue como un poco de motivación de estar viendo noticias al respecto de la recuperación del patrimonio, conversar con los miembros de su familia de que iba a disponer de esas piezas, entregándoselas a México, y probablemente este tema familiar, el hecho de que pertenecían a la familia de hacía tiempo, hacía también más complicado decir voy a deshacerme de ellas y se los voy a entregar a Sí. México, pero afortunadamente ese fue el proceso que siguieron, la familia lo conversó y optaron porque lo mejor era regresarlas al país que más las va a valorar porque forman parte de nuestro patrimonio cultural. Claro, y no sé si esto, Rafael, ha motivado a otras personas que también tienen en su poder parte del patrimonio cultural de nuestro país. No sé si ha motivado esto a que otras personas se hayan comunicado con ustedes después, o no sé si antes también, y hayan dicho, bueno, me parece que aquí tenemos en nuestro poder ciertas piezas, que son del patrimonio de México y las queremos regresar. Es correcto, y les quiero platicar también de la recuperación de otro patrimonio importantísimo. Eso se trata de un bien colonial que era una pila bautismal que pertenecía a la hermosa misión de Pueblo Viejo de Caborca. La comunidad hacía tiempo que había identificado que esta pieza, junto con un aspersor de agua bendita, estaba en el Museo de la Sociedad de Historia de Arizona, aquí en Tucson. Esto ocurrió, la devolución de esta pieza con muy buena voluntad de la Sociedad de Historia de Arizona, ocurrió el año 2021, en agosto del 2021, y tenía un poco que ver con eso también, ¿no? Solo que aquí sí estuvo muy intervenida que la propia comunidad de Caborca, el patronato de la misión, estuviera haciendo diversas gestiones, que las Ujú. autoridades públicas, en este caso el consulado en Tucson y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, se tuvieran las conversaciones que había que tener, porque ocurren cosas cuando una institución museística, una universidad tiene esto, que no son solo ciudadanos, tiene que haber procesos administrativos dentro de esas propias instituciones que son bastante complejos también, pero cuando se empieza a generar este convencimiento que hay ahora, que es bastante reciente en realidad, de que el patrimonio cultural pertenece a los pueblos que se han derivado de ese mismo patrimonio, ha sido un poco más sencillo que lo que era antes, porque también, como decíamos, hay gente que vende estas piezas y de hecho la campaña Mi Patrimonio No Se Vende, iniciada por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, también va inclusive a casas de subasta, cuando se sabe que se están subastando bienes con importancia arqueológica para nuestro país, etcétera. No somos el único país afectado por esto. Otras sociedades que han sido milenarias también, como Grecia, Italia, Perú, que tienen también un pasado arqueológico e histórico muy importante, nos hemos unido como países para que se entienda que el patrimonio cultural no es una simple mercancía, sino que va mucho más allá. Y justamente creo que ahí es donde ha estado la clave del convencimiento. Cuando la persona dice, yo no, en vez de venderlo, yo prefiero que esté expuesto en un museo en su país de origen. Y así fue que también con este tema de la pila bautismal, con muy buena voluntad de las autoridades de la Sociedad de Historia de Arizona, aquí en Tucson, pudimos también hacer esa recuperación. En otros consulados ha sido el caso también, particularmente en Europa y en el norte de Estados Unidos, en los que personas e instituciones que se dan cuenta del valor cultural que tiene el patrimonio que ellos tienen, de manera voluntaria inician procesos para la restitución a México. Ahora, ahorita que me llamó la atención esto que mencionas, Rafael, de que hay personas que incluso en subastas, pues llevan estas piezas. ¿Esto sería un delito? ¿O ahí en qué sentido se podría, o cómo se podría calificar esta acción? Porque pues serían piezas patrimonio cultural de otro país. Ahí, por ejemplo, ¿cuál es el proceso que se podría iniciar si la persona no decide entregar estas piezas de manera voluntaria? El tema legal es muy interesante y en muchas ocasiones el tema legal es la solución, digamos, ¿no? Que Ajá. un fiscal
de un país extranjero se comprometa a perseguir la posible comisión de un delito. Solo que hay que saber que la ley que declaró bienes nacionales y patrimonio de la nación a ese tipo de patrimonio es relativamente reciente, digamos, ¿no? Es de los años 40, 50. Entonces, si los bienes salieron del país antes de esa época, que no teníamos un marco jurídico como el que tenemos ahora, es más difícil hablar de que la persona hubiera cometido un delito. En muchas ocasiones también la persona que sustrajo el patrimonio arqueológico o histórico de México en realidad falleció hace tiempo, por lo cual es muy difícil perseguir un delito de esa persona. Y las ventas que ocurrieron posteriormente se puede decir que son ventas de buena fe. Entonces, si bien en ocasiones el marco legal e inclusive el penal, la persecución de un delito, pueden ser una solución para estos temas, en muchas ocasiones ya, digamos, ha habido blanqueo o lavado del bien patrimonial y es muy difícil hacer persecución de un delito. Por lo tanto, también de manera complementaria se tiene que hacer más bien una conciencia social de que no deberíamos considerar una mercancía lo que en realidad es patrimonio cultural de los pueblos. ¿Cómo podemos identificar, Rafael, si nos encontramos ante un objeto que pudiera ser patrimonio cultural de nuestro país? ¿Cómo podemos identificarlo? ¿Y cómo podríamos, sobre todo a la gente que vive allá en Estados Unidos, que está en Arizona, en Tucson, iniciar inmediatamente el trámite para, pues, regresarlo, ¿no?, a nuestro país? Una posibilidad es hacer exactamente lo mismo que hizo el ciudadano Ajá. estadounidense de que hablamos, el señor DeGrant, y acudir al consulado, decir, mira, yo tengo esta pieza, vivo aquí, tengo esta pieza, la he ido heredando, o bien alguien me la regaló, etcétera. Por supuesto que nadie que haga eso se va a meter en ningún problema, sino todo lo contrario, va a tener un gran reconocimiento por parte del gobierno de México y de la sociedad mexicana. Y si viven en los Estados Unidos, pues tenemos 50 consulados aquí, identificar el consulado que tengan más cercano. Aquí los de Sonora sabemos que acá en Arizona hay 5 consulados, ¿verdad? En Tucson, en Phoenix, en Nogales, en Yuma. Una opción sería eso. Para las personas que viven en México también es acercarse al Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Museo Regional de Sonora, que llamábamos la antigua penitenciaría, ahí en el centro de la ciudad. Es una buena opción de decir, mira, yo tengo dudas sobre si esta pieza que yo tengo tiene importancia histórica o importancia arqueológica. Muchas veces nosotros no somos expertos, pero sí podemos saber, ¿no? Si eso parece una hacha tallada en piedra, pues muy claramente se trate de un instrumento usado por culturas indígenas de nuestro país que pueden tener muchos años, porque se sabe de la historia de vida humana en nuestras civilizaciones, en el territorio de Sonora. Creo que se tienen registrados alrededor de 11,000, 13,000 años de ocupación humana. Entonces, pues, si pudiéramos por ahí tener una pieza que parece muy antigua y tenemos la duda, acudir ante una institución oficial como el INAH si uno vive en México, o como un consulado si uno vive fuera de México, en los Estados Unidos o en cualquier otro país, es una buena posibilidad de decir, o inclusive recomendarle a alguien que conozcamos, que sabemos que por ahí en su casa tiene piezas. Es decir, muchas veces esa pieza no está ni siquiera valorada, está guardada en una caja, está guardada en un cajón, y pudiera tener una gran significación, pudiera ser expuesta en un museo, para que más gente la vea y conozca de su existencia. Muy bien, pues le agradecemos muchísimo, Rafael Barceló Durazo, cónsul de México en Tucson, por esta entrevista y por darnos más detalles sobre este tema que es tan, pero tan importante. Se trata de la recuperación del patrimonio cultural de nuestro país. Te enviamos un saludo, muchas gracias. Muchas desarrollo Sonora, sí, Miriam. Bye, bye. Gracias, ahí está la información, muy interesante, ¿no? Esto que nos comparte. 8:31 minutos, mensajes, volvemos.